estos 10 minutitos, ¿no? de cortesía para que todo el mundo acabe de llegar. Vale. Buenas tardes a todos, socios técnicos, colaboradores, etcétera. Soy Isabel, responsable del tema hipotecario en Cataluña. Y bueno, voy a hacer este pequeño curso, ¿no? de formación en tema de hipotecas y créditos. Voy a tratar de que sea muy sencillo y evidentemente el sistema es una maravilla, por lo tanto cualquiera que quiera intervenir, aportar, criticar, ¿vale? Lo hacéis en cualquier momento, así será mucho más ameno tanto para mí como para vosotros, ¿de acuerdo? No sé si todos os habéis impreso o tenéis a la mano la presentación que yo preparé para que fuerais siguiendo un poquito, os pudierais tomar anotaciones, y la documentación relativa al caso práctico que también había preparado. Entonces, vamos a ir siguiendo la presentación. Y como os comento, en cualquier momento, ya sabéis que para hablar aquí lo único que hace falta es desbloquear el micro, intervenís cuando queráis. El tema lo había titulado préstamo hipotecario. ¿Realmente sabes lo que contrataste? O sea, nosotros cuando contratamos el préstamo teníamos ilusión por la vivienda y realmente no teníamos o no teníamos toda la información que necesitábamos a la hora de contratarla. En muchos casos no, y realmente ahora nos estamos dando cuenta de que el préstamo hipotecario va mucho más allá de negociar con la entidad 4 cosas importantes y ir al notario a firmar, lo que hay muchas cosas a tener en cuenta y sobre todo muchas cláusulas y muchas condiciones que durante los años de la burbuja inmobiliaria las entidades han ido añadiendo, han ido modificando y que han hecho mucho más complejos estos préstamos. Hablaremos un poquito en la jornada de hoy de la diferencia entre préstamo y crédito, aunque no sea un momento en el que haya mucha gente que esté en disposición de contratar hipotecas, de comprar pisos, sí que hay un volumen de propiedades, sobre todo en la Sareb y en las entidades, que tienen necesidad de desprenderse de ello y siempre hay quien en este momento aprovecha para contratar. Entonces, un poquito repasaremos estas condiciones, esta información que deberíamos de tener en cuenta a la hora de contratar un préstamo o un crédito hipotecario. Las diferencias entre innovación y subrogación yo creo que en muchos casos están claras, pero siempre hay alguna connotación y alguna cosita que veremos que es importante saber. ¿Cómo está estructurada la escritura? O sea, en este momento en que estamos hablando de cláusulas abusivas, de carencias, de si yo no pago, ¿qué pasa? Mi propiedad, ¿por qué valor va a salir a subasta? Es importante que sepamos cómo está distribuida la escritura y dónde podemos encontrar esta información dentro de la escritura. Muchos casos que también vemos y que bueno, hay que trabajarlos también, es qué pasa si yo no puedo pagar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué opciones hay? ¿Qué dice la normativa? Hay en este momento y a las que no se pueden acoger muchos deudores, muchos clientes, muchos socios con problemas de pago, porque ahí están y que evidentemente desde ADICAES haremos todo lo posible para que cada vez estas normativas de cobertura tenemos un poquito de cláusulas abusivas y hablaremos también un poquito de la nueva en la que ADICAES también a ver, mirarme quién tiene el micro abierto porque lo oímos todos, ¿eh? Isabel. Sí. Isabel. Soy Fran, de Bilbao. ¿Alguien tiene micrófonos abiertos y se hace muy casi nada? Vale, a ver ahora si hay eco o no hay eco. Parece que no. Un pequeñito repaso a cómo hemos llegado a esta situación. Esto lo sabemos todos, pero no hay que perderlo de vista porque tenemos que aprender de todo lo que ha pasado y tenemos
que evitar que estas cosas y esta situación se vuelva a repetir. Todos son ciclos y vamos a tratar de que lo próximo que venga hayamos aprendido y seamos capaces de trasladar todo lo que esta crisis nos está enseñando. Había un crecimiento continuo económico, había trabajo, la pareja trabajaba, había un crecimiento en el valor de la vivienda, tener una vivienda era importante en nuestra vida, ¿no? En nuestra relación, en nuestra familia. Era como una necesidad, algo que debíamos tener porque también venía inculcado con nuestras costumbres. Y teníamos la sensación de que el precio de la vivienda siempre subiría y que no perderíamos ese poder adquisitivo y que si en algún momento necesitábamos vender la propiedad, íbamos a poder recuperar dinero, íbamos a poder saldar la deuda y no iba a pasar nada. También hemos estado viendo durante años que esta tendencia en connivencia entre el gobierno, las entidades, las inmobiliarias, etcétera, había permitido muchas construcciones, había permitido a las entidades dar dinero, dar crédito al límite, sobrepasando incluso las recomendaciones, todos sabemos, de no conceder un crédito, un préstamo hipotecario por encima del 80% del valor de tasación y otras recomendaciones. Entonces, en estos casos lo que la entidad nos decía, bueno, no pasa nada, hacemos la tasación un poquito más alta para que se cubra este 80%, incluso el 100%, si me traes un aval o me traes otra persona, otra propiedad, te doy el 120%, todo esto han sido actuaciones irregulares por parte de las entidades, o sea, ha habido demasiada confianza y demasiada ligereza a la hora de dar dinero para estas financiaciones. Luego, también han aprovechado este momento de crecimiento y de ventas masivas para colocar en los préstamos hipotecarios cláusulas abusivas, como nos hemos encontrado con la cláusula suelo, con los swaps, los contratos de cobertura de tipos de interés. Estamos viendo que son un lastre, un sobrepeso en el tema de los impagos de la hipoteca, los intereses moratorios, ¿de acuerdo? Claro, todo esto, ¿qué consecuencia ha tenido para los consumidores? Ha llegado la crisis, ha disminuido el trabajo, ya no se vive en la casa con dos sueldos, se vive con uno, se ha perdido poder adquisitivo, no se puede pagar la hipoteca. Si se vende esta propiedad, resulta que este dinero que se puede sacar no cubre la totalidad de la deuda que teníamos. Se inician procesos de ejecución que están llevando a la pérdida de la vivienda y aparte estos procesos de ejecución suponen que la entidad quiere recuperar todo el dinero que ha entregado a esta familia, por lo tanto, al no poderlo recuperar porque no pueden pagar, esta propiedad se saca a subasta por un valor que viene establecido en las escrituras. Y que en muchos casos no cubre la deuda. Por lo tanto, esta familia queda con una deuda perpetua. Sabéis que la deuda por tema hipotecario no vence, por tanto, es un lastre que afectará a las familias durante muchos años si nadie lo remedia, mediante pues, embargos de nómina, anotaciones en otras propiedades que puedan tener. Ahora, por ejemplo, nos podemos encontrar con muchos casos que las familias no tienen ingresos, pero en el momento que la economía se relance un poquito, vuelva a haber trabajo, esta deuda estará ahí, de manera que en cualquier momento, cuando esta familia va a tener una nómina, va a volver a tener, va a haber una orden del juzgado, de manera que se le va a retener la parte correspondiente, la parte embargable de la nómina. O sea, no es un problema, decir, bueno, ahora mismo pues no trabajan, no pasa nada porque se ejecute, pero no va a ser siempre así. Dentro de unos años esta familia va a volver a trabajar, va a volver a tener su sueldo y va a tener ahí una lucecita que va a decir, bueno, ahora que ya tiene nómina se le puede embargar y por tanto a por ello, y va a tener esa carga. Entonces hay que tratar de que
Una vez pasado todo este proceso, esta familia quede limpia de esa deuda para que pueda rehacerse. Esto sabéis perfectamente que como asociación lo hemos planteado siempre, lo planteamos y lo continuaremos planteando. Otra cosa es que realmente nos hagan caso y consigamos que esto sea así. Una pequeña pincelada del derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda está muy bien recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hay muchos informes que dicen que debe de primar la vivienda social por encima del carácter privado que tiene, y luego aparte lo tenemos perfectamente recogido en nuestra Constitución y en las normativas regionales que tenemos, ¿de acuerdo? Por tanto, la sociedad, los gobiernos, deben de garantizar que una persona que se ha quedado sin hipoteca y sin casa pueda tener una vivienda digna donde estar. Aquí, lo hemos dicho también en muchas ocasiones, hay muchas propiedades de la banca nacionalizada que en este momento están en la Sareb y que una buena parte de estas propiedades deberían de ser de carácter social, precisamente para evitar que estas familias que han sido ejecutadas vayan a la calle, sino que han de tener un techo y un lugar, una vivienda digna donde estar. Bueno, y con esta pequeña introducción, ¿no? Vamos un poquito más a la materia, bueno, qué es un préstamo, todas estas cositas que hablábamos, que bueno, son un poco cansadas, ¿eh? No es un tema divertido, pero bueno. Un préstamo hipotecario evidentemente es un producto mediante el cual una entidad nos va a entregar una cantidad de dinero con el compromiso de que nosotros lo vamos a devolver en una serie de plazos y con una serie de condiciones. Este préstamo tiene a más una garantía, que es la garantía de la propiedad, de manera que ya un préstamo hipotecario es un préstamo que tiene buenas condiciones porque estamos aportando al banco una doble garantía. Nosotros como persona con nuestros ingresos, y en caso de que nosotros no pudiéramos cubrir con nuestros ingresos, está esta garantía real de la propiedad, que es la que os comentaba que en caso de impago se subasta. En muchas ocasiones nos plantean, viene una persona con un préstamo, tiene un préstamo hipotecario, y cuando vemos la escritura vemos que realmente no se trata de un préstamo hipotecario, sino que se trata de un crédito hipotecario. Parece lo mismo, pero tiene unas pequeñas connotaciones que lo hacen diferente. Por un lado, el préstamo hipotecario está mucho más cubierto, se contempla mucho más la opción o la seguridad de no dar préstamos por más del 80% del valor de tasación, de valoración de la propiedad, y vemos que en muchos casos los créditos, cuando han sobrepasado este 80%, la entidad ha utilizado esta fórmula de crédito. También se utiliza mucho la fórmula de crédito en los casos en los que el dinero no se está utilizando únicamente para la compra de la propiedad, sino que se utiliza también para amueblar, para el coche, etcétera, etcétera. Realmente existen diferencias, pero a efectos prácticos no son de demasiada consideración. Los intereses son similares. También es importante tener en cuenta en estos casos que nosotros podemos optar a cambiar esta hipoteca de entidad, porque nos podemos ir a otra entidad que nos dé mejores condiciones. Esto en un préstamo hipotecario es muy fácil de hacer. En un crédito, no. Tenemos, para tratar de irnos de una entidad a otra entidad con un crédito hipotecario, la entidad nos lo va a permitir siempre y cuando esa nueva entidad también trabaje créditos hipotecarios. Si no, tendríamos que cancelar este crédito y abrir un préstamo nuevo en otra entidad.
El crédito también tiene otra característica, que mientras que con el préstamo nos conceden una cantidad de dinero, con el crédito la oferta nos pueden dar hasta un límite. Entonces, en muchas ocasiones, este límite es la cantidad que nosotros necesitamos para pagar la propiedad, pagar los gastos. En otras ocasiones no necesitamos el total, disponemos de una parte. Entonces estaremos pagando intereses por esa parte que hemos dispuesto. Y evidentemente, siempre teniendo en cuenta lo que figure en la escritura, esa cantidad de dinero hasta ese límite que nos han concedido lo podremos disponer en otro momento. Siempre tener en cuenta que esto se contempla en todos los créditos, pero que a la hora de pedirlo la entidad va a volver a valorar si tenemos riesgo, qué ingresos tenemos y pueden no concedérnoslo. Estos últimos años se ha dado en muchas ocasiones. También se utiliza mucho la fórmula del crédito cuando hablamos de autoconstrucciones o en muchísimos casos cantidad, o porque dices, bueno, voy a comprar una propiedad, voy a hacer reformas, al comprar la propiedad voy a necesitar X, ha pasado un año pues necesitaré otra cantidad, y también se puede establecer en el crédito estas fases para poder disponer en cada fase de una cantidad determinada de dinero, hasta este límite máximo que os comentaba. Luego hay otra connotación, y es que una vez que has pagado pues un porcentaje, un 20%, un 30%, depende también de cómo esté redactada la escritura, en los créditos hipotecarios se puede volver a disponer. Entonces, uno de los casos más comunes, sobre todo aquí, me imagino que por comunidades pues también habrá alguna entidad, aquí la Caixa hace muchísimos créditos abiertos. Entonces, así como vas necesitando dinero, vas haciendo disposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la primera y el resto de disposiciones? La primera disposición contempla unas características, un tipo de interés y un diferencial. Cuando se hacen más disposiciones, esas condiciones cambian. Suele ser el interés, que puede ser Euribor, pero con un diferencial superior. Vale, vamos a entrar al tema de los consejos antes de contratar. De estas cositas que hemos comentado, ¿queréis pues hacerme algún tipo de pregunta o de consideración? No sé si desde Madrid me queréis preguntar algo, que me parece que hablan pero no oigo nada. ¿Sí? ¿Puede ser? Desde Madrid parece que sí que no se les oye. Desde Madrid parece que quieren preguntar algo, pero tienen el micro cerrado, no se les oye. Y tampoco bien, ¿no? Porque si no lo estarían comprobando y escuchando. Los compañeros de Madrid, no sé si nos escuchan. Y ella te escucha. ¿Sí? Tenéis el micro cerrado, tendréis que abrirlo para hacer alguna pregunta, ¿vale? ¿Seguimos entonces? ¿Ya nos oís? Ya. ¿Nos oís ya? Perfectamente, sí. Sí. Pues mira, mi pregunta era, nosotros, estabas hablando ahora del Euribor. Nosotros contratamos una hipoteca en el año 2000 y, bueno, por dejadez y porque la cosa iba bien, nunca nos hemos molestado en ir al banco. Y el otro día estuvimos hablando con un asesor de allí del banco y viendo la hipoteca, le costó mucho trabajo saber a qué tipo de interés estábamos pagando el crédito, o sea, el préstamo, y luego descubrió que estábamos pagando el IRPCH, creo que es. ¿Lo escuchas? Sí, a ver. Vale. Hemos visto que es... O bien es el IPC.
Sí, lo que pasa es que estamos viendo que este valor, igual que el Euribor con el cambio de los años ha ido bajando, este valor no baja, porque dicen que es un acuerdo entre las sociedades bancarias, pero que esto va a cambiar puesto que lo van a derogar y nos ofrecerán un tipo de cláusulas nuevas para acoplarnos al Euribor y no seguir con el IRPCH. ¿Se sabe algo de qué es lo que posiblemente nos puedan ofrecer? A ver, en principio, cerrar el micro. A ver, en principio, que lo que tenéis es IRPH y entiendo que sería cajas, ¿vale? Si es el IRPH cajas, este mes es el último que se va a publicar. A partir del mes que viene se aplicará, en principio, lo que figure en tu escritura como sustitutivo. Y en caso de que no haya sustitutivo o el sustitutivo también desaparezca, se aplicará el IRPH, conjunto de entidades, con un diferencial que también viene establecido por la normativa. Entiendo que es este. Ahora bien, se tendría que revisar, no sé si tu vivienda es de protección oficial. ¿Es de protección oficial? No, porque las viviendas de protección oficial tienen un índice especial y es el que establece el Ministerio. Por lo tanto, no es los índices que estamos habituados a oír, sino que en función de la promoción en la que se hicieron las viviendas, pues se establece un tipo de revisión, un tipo de interés y oscila igual que los demás, pero no es tan accesible, digamos, ¿no? Entre comillas, no es el habitual o los habituales con los que estamos trabajando, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? Acérquese, porque si no... Desde Madrid parece que... A ver si me oyes un poco. Es que estoy una... Acérquese, si no, por aquí. Está abierto ya el micro. A ver. Está aquí el micro, ¿no? Sí, a ver si... Es que estoy muy afónica, no sé si me oiréis o no ahora. ¿Me oís? Sí, vale. A ver, yo contraté un préstamo hipotecario para mi vivienda que, bueno, ha sido el fruto de las preferentes y demás, ¿vale? El tema es que hace un par de días me llega el recibo de mensualidad del préstamo y me incluyen los 0,37 céntimos de correo, me lo incluyen como si fueran intereses de la hipoteca. O sea, una cosa rarísima. Es que no me he dado tiempo a traer el recibo, pero rarísimo. ¿Eso me puedes explicar si tienes idea de si ha pasado con alguien más o no sé por qué viene este tipo de importe, que bueno, que es una tontería, 37 céntimos, pero no tiene que entrar en el concepto del recibo, puesto que yo he contratado por una cantidad y en la revisión que tengo semestral haré un tipo de interés tal y es lo que me tienen que cobrar, no añadir una cantidad ahí, ¿sabes? A ver, dentro del recibo le tienen que figurar la parte que usted está amortizando, la parte de intereses, si hay algún día de retraso, los intereses que pueda generar de demora, pero ahora nos encontramos con que las entidades están haciendo agosto con comisiones. Por lo tanto, se puede encontrar con la comisión de correos, con la comisión de mantenimiento. Entonces, estas son cosas que desde la sede de Madrid le puedan revisar y que evidentemente son cosas que tenemos que revisar y reclamar en lo que sea necesario porque, bueno, a ver, una entidad puede cobrar por correos. Lo que no puede cobrarte es por cada papelito que pone dentro de un sobre. Te puede cobrar por mantenimiento, pero no te puede cobrar por mantenimiento de una cuenta en la que únicamente se está pagando un préstamo hipotecario. O sea, todo esto son cositas que se tienen que mirar y que llegado el caso se tiene que reclamar al servicio de atención al cliente.
¿Vale? Me parece que había otra intervención. Disculpar, que soy Ana Solanas. Creo que ayer en el curso, primero la compañera realizó toda la exposición y al final hubo unos turnos de debate. Yo creo que debería hacerse así esta vez también, porque si no, a la compañera Isabel tiene un temario, además lo tenéis todos el PowerPoint, fotocopiar y un supuesto práctico, si no, no le va a dar tiempo a acabar. Entonces es mejor que la compañera vaya realizando toda su exposición y al final todo el mundo después, como ayer, habrá una ronda de intervenciones de forma general, ¿vale? Porque si no, lo que va a dar lugar es que no avancemos en el tema, y esos son temas pues teóricos, temas de formación, y después al final pues cada uno pues va contando su caso o conclusiones que podemos llegar de todo el tema de préstamo hipotecario, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna objeción. El que iba a hablar ahora, que se la apunte para el final para que no se le olvide y que sea el primero en hablar, pero así la compañera Isabel puede continuar con su exposición. Gracias. Vale, gracias, Ana. Yo únicamente, bueno, lo hacía por entretener, ¿no? Por cortar un poquito la teoría, que es bastante dura en estos temas. Bueno, vamos con la otra parte. La segunda parte, cosas importantes a la hora de tener en cuenta contratar un préstamo hipotecario, o cosas que deberían de habernos dicho y que deberíamos de haber podido valorar y estudiar cuando contratamos nuestra hipoteca. Una cantidad muy importante y que no se tenía demasiado en cuenta y que ahora ya se empieza a hablar y se empieza a trabajar es qué cantidad de los ingresos familiares se debe destinar al pago de la hipoteca. Entonces ya empezamos a valorar que a la hora de contratar un préstamo vamos a poder disponer, o no deberíamos disponer, más del 30% de los ingresos que tenemos para ese pago. Porque luego hemos de tener en cuenta toda la serie de gastos básicos y de otro tipo de gastos necesarios, y no podemos dedicar demasiado dinero al préstamo hipotecario, porque en cualquier situación, como estamos viendo, de problemas de pago, de problemas de trabajo, de despido, de enfermedad, no vamos a poder hacer frente a esos pagos. Entonces ya aquel que en este momento quiera contratar un préstamo debe tener en cuenta muchas condiciones, muchas cosas, y una de ellas es esta: no debe destinar al pago de la hipoteca más del 30% de los ingresos familiares. Luego hay otra cosa muy importante, sobre todo en este momento, que hay muchas ejecuciones y muchas deudas y seguramente muchas propiedades que se han inscrito cargas en el registro de la propiedad por deudas, ¿de acuerdo? Cuando hemos valorado que podemos contratar un préstamo y hemos visto un piso, una propiedad que nos interesa, debemos de ir al registro de la propiedad y debemos ver si esa propiedad está libre de cargas o hay alguna carga que se haya anotado como consecuencia de alguna deuda que haya tenido el anterior propietario, porque nosotros al compramos una propiedad libre de cargas, y así nos lo hace saber el notario. Tanto la entidad como el notario, antes de firmar la escritura, hacen estas comprobaciones, pero antes nosotros debemos de haber ido al registro, de haber sacado la nota y de haber averiguado que ahí no hay cargas, porque si nosotros lo hacemos vamos a tener la seguridad 100% de que compramos una propiedad libre de cargas. Pero si lo hace la entidad o lo hace el notario, pensar que el notario en muchas ocasiones dice: aquí hay una deuda, una carga por una hipoteca, pero que ya está pagada, que ya se hará la pertinente anotación al registro, y queda en el aire. Por lo tanto, somos nosotros los que vamos a comprar los que debemos de garantizar esto. Nos hemos acostumbrado durante los últimos años a comprar al momento, a no planificar, a no ahorrar, y esto es un error, y debemos de volver quizás a la mentalidad de nuestros
padres, o algunos de ustedes, pueden pasar por mis padres, ¿no? Pero unos años atrás, decir, vamos a comprar una cosa, vamos a planificar, vamos a ahorrar, vamos a poder dar una cantidad de dinero de entrada para que ese piso que nos vamos a comprar no nos suponga 200.000 euros, un préstamo de 200.000 euros, sino que nos pueda suponer un préstamo de 160. Vamos a tratar de cubrir una parte de esa cantidad y vamos a tratar de cubrir los gastos de esa operación, para que así esa carga del préstamo no sea tan alta y no debamos a la caja una casa y media, ¿de acuerdo? Luego hay otra cosa que era muy importante en las fechas, en los momentos del boom inmobiliario, y era ¿cuánto puedes pagar? ¿Cuánto vas a pagar? Pues yo puedo pagar 1.200 euros de cuota, pues ala, 1.200 euros. Y la entidad ya te hacía su juego para decir, bueno, mira, pues entonces te hago una hipoteca, te hacemos la tasación así, lo ponemos a tantos años, con este interés tal, y te la hacía de tal manera que tú te ibas de allí convencido de que ibas a pagar 1.200 euros y que esa cuota durante mucho tiempo no iba a subir. Por lo tanto, una de las cosas importantes a la hora de contratar un préstamo no es la cuota, son muchas cosas. Y muchas cosas a tener en cuenta que pueden modificar esa cuota en la siguiente revisión, en el siguiente año, ¿vale? Es importante no fijarnos únicamente en la cuota, sino en aquellas cosas que hacen que esa cuota cambie cada año, ¿vale? Luego, también se han estado haciendo hipotecas a 30, 40 años. No puede ser a tan largo plazo. Esto quiere decir que algo no estamos haciendo bien. Es demasiado dinero, nos tienen que estirar mucho los plazos. Estamos pagando muchísimo dinero a las entidades en intereses. Esto se tiene que revisar a más años, más intereses. ¿De acuerdo? Hablábamos antes un poquito de los tipos de interés. Otra cosa a tener en cuenta es el tipo de referencia que va a tener esta hipoteca. Va a estar referenciada al Euribor, va a estar referenciada al IRPH, va a estar referenciada al nuevo tipo de interés, el IRS, el famoso índice de los swaps. Esto es importante. Y también es importante saber que este es el tipo de interés que las entidades se pagan entre ellas para conseguir el dinero. Pero la ganancia que realmente tiene la entidad con este préstamo es el tanto por ciento de diferencial que nosotros estamos pagando. Por lo tanto, a este índice de referencia se le suma un diferencial. Este diferencial también es importante a la hora de tener en cuenta la cuota que vamos a pagar. Y tenemos que negociarlo para que este diferencial sea lo más bajo posible. Pensar que en estos momentos los diferenciales, hemos visto escrituras de préstamo hipotecario o de novaciones de préstamos hipotecarios con un diferencial de un 5. Imaginar cuando el tipo de interés vuelva a estar a un 4 o un 5, ¿cuánto se pagará de tipo de interés? Un 8, un 9, como si fuera un préstamo personal en vez de un préstamo hipotecario. Por tanto, hay que tener en cuenta también estos diferenciales. También hemos visto que ahora ya no se dan tanto, pero hay que conocerlo y hay que saber que está para evitar que la pongan o para evitar que vuelva a suceder. Es la cuota creciente y las hipotecas en divisas. ¿Vale? La cuota creciente se utilizó durante mucho tiempo. De hecho, Adicae estuvo trabajando un caso colectivo por el tema de la cuota creciente porque había entidades que no estaban aplicando la fórmula correctamente. Es una fórmula diferente al sistema francés, que es el que más o menos conocemos todos, el que se rige la mayoría de las hipotecas, de manera que al principio se paga menos cuota y cada año se va aumentando la cuota en un tanto por ciento que establece la escritura. Entonces, esto hace que con los años se encarezca mucho, se pague mucho de cuota. Las hipotecas en divisas, sabréis que se han hecho, que es un producto más bien especulativo,
que el que contrata una hipoteca en divisas tiene que saber cómo fluctúan los mercados, cómo está el yen, cómo está el franco suizo, en qué momento es bueno cambiar de divisa. Y hubo un momento, como pasó con las cláusulas suelo y con los swaps, 2007, 2008, que las entidades, en vista de lo que se venía, aprovecharon para contratar o para colocar este tipo de productos, entre ellos las multidivisa, personas que no sabían realmente el riesgo que iban a tener y que se dejaron convencer por unas cuotas muy bajas, porque sí es cierto que las multidivisas tienen un interés bajo, pero no es solo el interés, es cómo está el euro, cómo está la moneda de la divisa que hemos elegido para esa hipoteca, para poder entender y poder saber si estamos ganando o perdiendo con ellas. Luego, también estamos viendo que muchas hipotecas se contrataron con intereses fijos durante 3, 5 años. Lo normal es que las hipotecas tengan un periodo fijo al inicio, de 6 meses, de 1 año, y que luego ya se pase a este variable pues, de índice de referencia y diferencial, de Euribor más diferencial, por ejemplo. Es conveniente saber si este periodo fijo va a ser 1 año o va a ser más y poder valorar si esta propuesta que la entidad nos está haciendo es buena o no, porque en un momento en que la tendencia de los intereses es a bajar, pues contratar un fijo para 3 años o para 5 es un error, ¿vale? Evidentemente la entidad no te lo va a decir de cara, pero bueno, también está DICAE para estas cosas. La entidad también en muchas ocasiones planteaba que no se podía, o sea, te decía que para los gastos, para esas primeras operaciones de la concesión de la hipoteca, se tenía que hacer una provisión de fondos, una cantidad que iba a cubrir el estudio, que iba a cubrir el notario, que iba a cubrir la empresa gestora que asignaba al banco, el registro. Esto tenemos derecho a que la entidad nos lo dé desglosado y nos diga exactamente qué cantidad corresponde a una cosa, a otra cosa y a otra cosa. Y evidentemente todos los clientes tenemos derecho a que la entidad nos informe correctamente y nos dé toda la información necesaria para que podamos tomar una decisión en relación a aquello que vamos a contratar, una decisión formada e informada. Y para esto debemos siempre pedir la oferta vinculante o el documento donde poder contrastar que nosotros hemos contratado, hemos negociado esas condiciones, que las hemos aceptado y que luego sobre esa oferta vinculante se redactará la escritura que firmaremos en la notaría, ¿de acuerdo? Ir anotando cositas, que seguro que de ahí hay alguna cosa que me queréis comentar. Vale, pasamos, ¿no?, al otro punto para hablar un poquito de la novación y la subrogación. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué implica una cosa? ¿Qué implica otra cosa? ¿Por qué le dedico tiempo a esto? Pues veáis, la novación implica que nosotros queremos modificar unas condiciones de la hipoteca, ampliar plazo, ampliar capital, modificar los intereses, y mediante esta novación, mediante esta figura, lo que hacemos es negociar con la entidad estas cláusulas financieras, ¿vale? Esto no afecta a quién es el titular del préstamo y no afecta a si cambiamos de entidad o no, únicamente afecta a las condiciones financieras. La subrogación es la figura mediante la cual nosotros podemos cambiarnos de banco. Esto es lo que os comentaba antes en relación al crédito y al préstamo hipotecario. Los préstamos hipotecarios tienen una normativa que refuerza cómo puedes cambiarte de banco. O sea, tú tienes una hipoteca con un banco, quieres irte a otro, lo vas a hacer intentando mejorar las condiciones. Entonces haces esta petición, la entidad, recibes una oferta, una propuesta de la nueva entidad lo comunica a la que tú tienes puede igualar esta propuesta o no.
Si la iguala, te quedas en la misma entidad mejorando las condiciones. Si la hipoteca, la entidad con la que estás trabajando no mejora estas condiciones, te puedes ir a la otra entidad y tener mejores condiciones, ¿de acuerdo? En la subrogación también se contempla la opción de cambiar los titulares, en muchos casos, y por eso lo incluyo, sobre todo en este momento que hay separaciones, en los que un matrimonio pues decide separarse y ahí tiene una carga, una tremenda carga. Tiene una casa que no se sabe quién se va a quedar con ella, que en muchos casos no la quiere ninguno de los dos, y que resuelven la unidad familiar sin acabar de resolver qué va a pasar con esa hipoteca y con esa deuda que tienen con el banco. ¿De acuerdo? Por eso incluyo siempre este punto. O sea, muchas personas te dicen, no, yo en la separación ya he dejado establecido que el piso se queda mi mujer con los niños. Pero no es, el banco no tiene por qué aceptar estas condiciones. Para el banco, deudores son los dos. Se hayan separado o no, viva allí uno, vivan los dos. Por lo tanto, es conveniente que llegados estos casos se resuelva también esto. Y que a la vez que uno de los dos asume la propiedad del otro, también asuma, y el banco lo acepte, la deuda del otro. ¿De acuerdo? Por eso es importante conocer la figura de subrogación y saber hasta qué implicaciones tiene. La entidad tiene que aceptar o sea, la entidad no se tiene que poner en quiénes son los propietarios, pero evidentemente no están demasiado por la labor de dejar la deuda únicamente a uno de ellos. Por eso son reticentes a cuando hay cuando hay separaciones, decir que no pasa nada, que solo van a reclamar a uno. Eso no es cierto. Si hay impago, van a reclamar a los dos, a menos que se haya hecho una liquidación de condominio, una subrogación, en la que se establezca que a partir de ese momento o bien habrá otra persona que acepte esa deuda, que entre como deudor de esa parte del préstamo, o bien que la persona que se queda en el piso se haya quedado también con ese 50% de la deuda, ¿vale? Vale, por eso me gusta siempre poner esto, porque estoy segura de que a todas las sedes nos llegan consultas y personas afectadas y personas que no han sido correctamente asesoradas por los abogados que les han llevado los casos de separación. Son temas diferentes y bueno, pues no todos los abogados saben de todo, a ver, el siguiente apartado era un poco revisar cuáles son las partes de la escritura, o sea, cómo está estructurada una escritura de préstamo hipotecario. Más o menos, yo creo que todos habréis tenido, ¿vale? Podemos repasarlo. En primer lugar figura el número del protocolo del notario. A veces cuando tenemos que pedir pues alguna relación, algún afectado de suelo, oye, ¿cuál es el número de protocolo? Ponme aquí el número del protocolo. No lo encuentran. A ver, lo primero que viene en la escritura, redactado en la escritura, es el número del protocolo, el número que el notario asigna a esa escritura. Luego viene la fecha, viene el lugar, viene quién es el notario y vienen los datos de las personas que intervienen en esta escritura. Deudores, acreedores, avales, ¿de acuerdo? Luego tenemos el apartado de la información financiera. ¿Qué capital hemos solicitado? ¿Qué capital, si es un crédito, hasta qué límite podemos disponer? ¿Cuáles son los plazos de amortización? ¿Cómo se va a amortizar? ¿Qué intereses va a tener este préstamo? Intereses en esa primera fase que hablábamos de interés fijo, un apartado de interés variable, cuáles son los índices de referencia, el diferencial. Luego tenemos el apartado de las comisiones. Comisiones del préstamo pues por subrogación, por novación,
Una que las entidades en este momento también se están haciendo de oro con ella, es la comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas. O sea, los casos en los que una persona no puede llegar a cubrir la cuota hipotecaria, pues la entidad automáticamente les carga 20 o 30 euros diciendo que les está reclamando la deuda, cuando en muchas ocasiones es de forma automática. Esta comisión es reclamable. Comisiones, sí, ya os lo he comentado, por novación, por subrogación. Luego hay otra serie de gastos que se computan, que se cargan al prestatario y es donde se indica un poco que tiene que tener la obligación de tener contratado un seguro de incendios, un seguro a terceros, alguna otra obligación que la entidad le impone, que es relativamente normal, tiene que mantener la propiedad en condiciones, habla también de los intereses de demora y luego tenemos una tercera parte donde nos habla de los datos de esa finca, qué propiedad es, en qué registro se encuentra, la garantía que tiene esa propiedad, por qué valor, qué pasa si no se paga, qué actuaciones, cómo se va a llevar a cabo la actuación judicial, cuál es la tasación que se ha hecho de esa vivienda, cuál es la tasación que se ha hecho incluso a efectos de subasta en casos de que, como comentábamos al principio, esta propiedad no se pueda pagar, la entidad va a solicitar que se lleve a subasta y que se venda. ¿Qué valor va a ser el que realmente va a salir esta propiedad a subasta? Y otro tipo de información complementaria a esto, ¿no? Si se ha dado algún tipo de poder, si hay permiso o no para ceder el crédito a otra entidad, saber que la cesión, la entidad no puede ceder el crédito a otra entidad sin haberlo comunicado al cliente. En este momento que hablamos tanto de que los créditos se pasan a la Sareb o pasan a una entidad X, estas actuaciones el consumidor tiene que saber dónde está su crédito, tiene derecho a saber si la entidad lo ha vendido a otra entidad financiera o a otro fondo, tiene derecho a saber si la cantidad que está debiendo se la está debiendo a la caja con la que contrató o a otra entidad, que es posible. Aunque lo pague por el mismo sitio, puede ser otro al que le tenga que pagar. Vale, y un poquito con esto pues será explicaros pues todas cómo está constituida y qué partes tiene una escritura hipotecaria. Tema de los problemas de pago y de las normativas lo vamos a pasar bastante rápido, que yo creo que es importante que revisemos las fichas que había preparado para el caso práctico, más que esta teoría, para que realmente veáis que los consumidores tenemos unos derechos y a pesar de que hay una normativa de transparencia que ya lleva 2 años en marcha, la persona que va en este momento a contratar un préstamo, en muchos casos no se la dan. Por tanto, vale, ¿qué podemos hacer cuando empieza a haber problemas de pago? Evidentemente, lo primero es hablar con la oficina. Nosotros tenemos una oficina de referencia, la que nos lleva todas las gestiones y con la que tenemos que hablar cuando empezamos a tener problemas de pago, para intentar llegar a alguna solución que sea buena para ambas partes y que nos permita continuar pagando el préstamo. Durante mucho tiempo hemos visto que las entidades no tenían ninguna voluntad de negociar y esto ha ido cambiando porque también las entidades se han visto que cada vez tienen más pisos, que van teniendo un parque inmobiliario, que no saben cómo sacárselo de encima y que no les interesa tener más propiedades. Pero claro, las negociaciones que las entidades plantean no siempre son buenas para el consumidor y aquí tenemos que ver qué cosas podemos hacer nosotros a la hora de negociar y qué opciones tenemos y cuáles son mejores para nosotros. También se habla mucho y que hay errores a la hora de entender los conceptos, es qué es una carencia o qué es una moratoria. Durante todo este tiempo nos vienen personas que dicen que la entidad me ha ofrecido una carencia.
¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Qué tipos de carencia hay? O la entidad me dice que no me preocupe, que pague 500 euros y que el resto saldrá de una cuenta X. ¿Qué es una moratoria? Esto es lo que os voy a repasar en un momentito. Vamos a ver. Cuando salió la moratoria, la propuesta de moratoria que hizo el ICO, no sé si la recordaréis, fue la primera ayuda que hubo para los hipotecados, establecía una serie de condiciones y decía, bueno, a esta persona le podemos dar una cantidad de dinero durante 2 años, esta persona pagará el 50% de su letra y el otro 50% saldrá de este crédito que le vamos a conceder. ¿Vale? Esa era la moratoria. Esta fórmula, como la mayor parte de estas normas son muy excluyentes, ¿qué hicieron las entidades? Utilizaron esta fórmula en su propio beneficio. El ICO daba unos intereses de un 2% y las entidades lo aprovecharon y daban la misma fórmula, intereses de un 4, un 5, un 6%. ¿Vale? Y esto, de hecho, se sigue, es una fórmula que se sigue utilizando. ¿Qué es lo que debe de saber un cliente cuando accede a este tipo de propuesta? Se le vende como que no hay ningún problema, es como si esa cuenta que está ahí no pasara nada. Claro que pasa, ahí se crea un préstamo con unas nuevas condiciones en las que se pueden dar dos situaciones. O bien que desde el principio se empiece a pagar una cuota pequeñita de interés, o bien que no se pague nada durante 2 años. De esa cuenta va saliendo dinero para pagar la parte que nosotros no podemos pagar de nuestro préstamo durante 2 años. Al cabo de 2 años, volvemos a pagar nuestra cuota de la hipoteca completa y a más empezamos a pagar la cuota de esta moratoria. Por lo tanto, realmente es una solución para una familia que haya perdido el trabajo, pero que en muy poco tiempo, por ejemplo, sepa que va a volver a tener más o menos los mismos ingresos, porque si no, 2 años se pasan muy rápido y luego no pagamos pagamos una hipoteca más un préstamo. ¿De acuerdo? Carencia. Carencia normalmente, las entidades te lo venden de varias maneras, claro. Por un lado tenemos la carencia de capital, que quiere decir que nosotros estaremos pagando durante el tiempo que se establezca toda la parte de los intereses de nuestro recibo. Eso nos supone un gran problema, porque si nosotros tenemos una carencia durante 1 año, durante 2 años, volveremos a pagar la cuota normal. Se habrá aumentado porque habremos disminuido 2 años el plazo de amortización. Pero esta variación será pequeña. Hay otras propuestas que hacen las entidades que te dicen, no te preocupes, ¿cuánto puedes pagar? 800 euros, pues de acuerdo, 800 euros. ¿Qué pasa? Que esos 800 euros no cubren todos los intereses que tenemos que pagar, cubren un 80%, un 70%, y esa parte de los intereses que no llegamos a pagar se van añadiendo al capital pendiente. Eso hace que, al acabar la carencia, si debíamos 180.000, pues ya no debamos 180.000, debamos 183 o 184.000, ¿vale? Y luego tenemos la otra fórmula de carencia, que es la carencia total, que durante pues 1 año, 2 años, 6 meses no se pague nada. Esos intereses que no hemos pagado durante ese tiempo no nos los van a regalar, nos los van a cobrar. Nos lo van a cobrar encima con intereses. Se va a añadir al capital pendiente. Por tanto, cuando a nosotros nos llegan consultas con propuestas, tenemos que informar de lo que implica cada carencia para que el consumidor sepa qué es lo que más le conviene. Y claro, qué es lo que más le conviene, siempre le va a convenir más poder pagar todos los intereses y que esa carencia únicamente sea de capital. ¿De acuerdo?
si una vez negociadas las carencias o negociada la moratoria con estas propuestas, no se puede, no se consigue, no se llega a un acuerdo, o no se puede evitar los impagos, tenemos que ver si podemos acogernos a alguna de las últimas de las normativas que han salido durante todo el año 2012. Sabéis que la primera fue en marzo de 2012, que fue el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Protección a los Deudores Hipotecarios sin Recursos, el conocido popularmente como el Código de Buenas Prácticas. Este código, nosotros como ADICAI lo criticamos mucho porque era muy excluyente. O sea, hay artículos en la Economía de los Consumidores que valora que de todas aquellas personas que tenían problemas de pago, únicamente pudieron acceder a él un 10% a nivel nacional, teniendo en cuenta que en la zona costera este tanto por ciento bajaba muchísimo porque los precios de las viviendas eran muy altas, y el precio de adquisición de estas viviendas era un valor muy a tener en cuenta a la hora de acceder o no al Código de Buenas Prácticas. Al poco tiempo de esto se empezó a hablar de una sentencia que iba a salir en la Unión Europea, que valoraba que no había sido correctamente traspuesta a la normativa española, la normativa de cláusulas abusivas. Y entonces, como consecuencia de una consulta de un juez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tuvimos noticia, ¿no?, de que había esta fuerte crítica, y el Tribunal de Justicia dijo a este juez en su momento que, claro, el juez planteaba: ¿qué hago yo en esta situación? O sea, que hay cláusulas abusivas, yo puedo ejecutar este préstamo, ¿qué hago con los intereses? Entonces, el tribunal le dice al juez que él tiene suficiente potestad para poder decidir si hay cláusulas abusivas en un contrato, si los intereses de demora son muy elevados, si se puede ejecutar el préstamo hipotecario con muy pocos en ese momento. La normativa establecía que era un mes de impago, y esto creó un revuelo que, junto con todo el movimiento social, obligó a que se creara con urgencia un nuevo Real Decreto Ley, el conocido como Antidesahucios, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, al que podían acogerse aquellas familias que estuvieran en un proceso judicial, en un proceso de ejecución hipotecaria. Esta normativa también hemos criticado bastante, y también es muy restrictiva. Esta normativa de carácter urgente dio pie a que todos los partidos y todas las entidades que podemos hacer aportaciones, hiciéramos aportaciones, y se creó una nueva ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que modificaba tanto el Código de Buenas Prácticas que hablábamos, como el tema de los intereses de demora, como las cláusulas abusivas, como el alquiler social, etcétera. No voy a extenderme demasiado en esta norma, pero sí, pues nada, 4 cosas a tener en cuenta que aportó de nuevo esta normativa. No se puede comenzar procesos de ejecución por un solo impago, cosa que antes figuraba así en las escrituras. Tampoco era una práctica habitual para las entidades. No, el primer impago no iniciaban un proceso de ejecución. Se podría pasar perfectamente 6 meses, 9 meses o un año. Se regulan los intereses de demora
Se hace también que las subastas sean más accesibles, de manera que haya más competencia y se pueda sacar más dinero y, por tanto, quede menor deuda para el cliente. Se agilizan los procesos de adjudicación. Luego establece que en caso de que esta propiedad, una vez subastada y adjudicada, en muchos casos se la adjudica la entidad, si esta entidad vende esta propiedad y saca un partido, unos beneficios, una parte de esos beneficios van a ir a reducir la deuda del ejecutado. También se establecen unas quitas, que también nosotros criticamos bastante en su momento, porque si una persona ha llegado a este punto y le queda una deuda de 60.000 euros, difícilmente en unos meses va a poder hacerse con 20 o 30.000 para poder pagar de golpe y para, por tanto, quedar liberado de otra parte, otro porcentaje de la deuda que tiene. Se limitan las costas. En todas las escrituras se indica que las costas de estos procesos van a correr a cargo del cliente. O sea, no ha podido pagar, se le han quedado la casa, ha quedado con deuda pendiente y encima corre con todas las costas de ese proceso, o sea, con el gasto de abogado y procurador de las entidades financieras. Vaya, esto también se limita a un tanto por ciento. Evidentemente, en relación a la normativa del antidesahucios, se suspenden los lanzamientos y hay unas reflexiones, unas normas en cuanto a información de cara a nuevas hipotecas. Y también se amplía, en cierta manera, el Código de Buenas Prácticas y se refuerza la dación en pago. O sea, se regula un poco, pero es como indica la normativa del Código de Buenas Prácticas, en qué condiciones, o sea, el Código de Buenas Prácticas establece 3 opciones que se mantienen con esta norma, que es una primera opción de reestructuración de la deuda. Esta reestructuración en muchos casos es buena y es una cosa que nosotros como asociación podemos valorar, porque lo primero que queremos cuando una persona viene con problemas de pago es que se le adecue su cuota. Por tanto, si hay una reestructuración en la cual se bajan los intereses, hay una carencia que hablábamos, una carencia de capital y se alarga el plazo de la hipoteca, es perfectamente válido. Si esta opción no es viable por los ingresos que tienen, la entidad puede ofrecer una quita, una reducción de la deuda que tiene. Y si aún así esta opción no permite pagar las cuotas, la última opción es poder entregar la vivienda. En los casos en los que se cumple con todas las condiciones que establece el Código de Buenas Prácticas, se entrega la vivienda y se queda totalmente libres de deuda. ¿Vale? Por eso es que el Código de Buenas Prácticas no era suficiente, pero no era una mala opción. Pero faltaba, evidentemente, que no diera cobertura solo al 10%, sino que pudiera darla al 50 o al 60% de aquellas personas que tenían problemas de pago. Vale, y con esto aparcamos todo el tema de la normativa. Saber únicamente que en este momento se está pendiente de que en la Unión Europea se apruebe una nueva normativa sobre hipotecas, y que esta normativa pues no nos traerá grandes cosas, va a venir a reforzar muchas de las cosas que ya se han modificado. Y luego comentar rápidamente un poquito las cláusulas abusivas, ¿vale? ¿Existen cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios? Un montón. ¿Realmente nos afectan? Pues no deberían, porque una cláusula que ya se ha considerado abusiva, aunque esté redactada en el préstamo, no tiene valor. Entonces, cuando viene una persona y me dice, es que yo tengo tal cláusula o tengo tal otra, ¿es abusiva, no es abusiva?
en muchos casos no se están aplicando. Como hablábamos, por ejemplo, de la cláusula de que la entidad puede ponerte un proceso de ejecución con el primer recibo impagado. ¿Es abusiva? Sí. ¿Está redactada en los contratos? Sí. ¿Realmente nos van a ejecutar con esa condición? No. Y si ejecutaran un préstamo con esa condición, el abogado correspondiente debería ejercer su oposición para que no continuara adelante este proceso de ejecución. Entre las cláusulas que vienen contenidas en un préstamo hipotecario, que es bueno conocerlas pero no asustarse, tenemos, por ejemplo, la cláusula de indisponibilidad. O sea, ¿yo puedo alquilar mi piso? Sí. ¿Yo lo puedo vender? Sí. La entidad me dice que yo no lo puedo alquilar, porque como que ellos tienen la hipoteca, pues ellos dicen que yo no lo puedo alquilar. No es cierto. Yo con mi piso puedo hacer lo que quiera. Lo puedo alquilar y lo puedo vender. Mi obligación con el banco es pagar mis cuotas. Por lo tanto, en lo demás, no tienen por qué decirme lo que yo puedo o no puedo hacer con mi vivienda. Lo que hablábamos también antes, la cláusula de cesión. El banco no puede ceder a otra entidad porque le dé la gana el préstamo. Tiene que comunicármelo. Yo tengo que saber que ahora mi hipoteca no la tiene la caja A, sino que la tiene el banco B, y que por lo tanto yo ingresaré en mi cuenta de siempre, pero ese dinero irá a parar a la otra entidad. Las cláusulas de redondeo al alza. Los que tenéis hipoteca de hace tiempo o vais siguiendo un poquito, el redondeo al alza se dejó de aplicar por normativa y después de que saliera el euro. Se establecía que todas las hipotecas se redondeaban al cuarto de punto al alza. Entonces, cuando salió, se vio que esto eran condiciones abusivas, se estableció mediante una disposición que los intereses se debían de redondear al octavo de punto más cercano, superior o inferior, pero al más cercano. Esto también poco a poco se fue dejando de hacer, primero por un lado por la normativa y segundo por otro lado porque las entidades generalmente toman a la hora de hacer los cálculos 3 decimales. Entonces ya en muchos casos ya no hay ni redondeo al octavo de punto, ya toman 3 decimales y ya está. Pero sí que hay que tenerlo en cuenta porque hipotecas antiguas a día de hoy todavía viene alguna consulta a la sede diciendo es que yo creo que me lo están redondeando al alza. La entidad no puede compensar deudas entre clientes. En la escritura lo pone, o sea, pone que si una persona debe dinero y tiene un plazo fijo, tiene otra cuenta con dinero, ellos pueden coger este dinero para liquidar la deuda. De esta manera es lógico, porque si yo debo un dinero a la entidad, he adquirido un compromiso de pago y por otro lado tengo un dinero guardado, pues si no estoy cumpliendo con este pago, A ver, perdón. Por favor, compañeros. Sí, alguien tiene el micro abierto y produce desplazamiento con Isabel. Por favor, que se bloqueen todos los micros. Siguen contacto con miembros de los equipos. España tiene el micro abierto. No es lo que... Ya, puedes ¿Ya? continuar, Isabel, sí. Vale. A ver, evidentemente tenemos derecho a saber qué comisiones son las que se aplican al préstamo. Y luego también hay otra condición que también estábamos hablando hace un momento y era el de los gastos de los procesos judiciales. En todas las escrituras contempla que toda la carga la tiene que tener el consumidor y no es así. O sea, esa cláusula también está declarada abusiva. Por tanto, no se puede cargar al consumidor todos los gastos del proceso judicial. La entidad no puede tampoco, si ha cometido un error y esa propiedad no se ha llegado a registrar correctamente, no permitir el registro de esa propiedad, hacer todas las gestiones relativas a esa adquisición y a ese préstamo.
Luego una que además esta fue un gran logro para DICAE fue el hecho de que no se podía dar por vencido un préstamo por el hecho de que uno de los titulares hubiera fallecido. Si hay dos titulares y uno fallece, se había dado el caso de que la entidad les obligaba a rescindir el contrato. Rescindir un préstamo hipotecario quiere decir que tienes que pagar pues, los 100.000 o 200.000 euros que se deben. Esto también está considerado como abusivo. Y lo que también comentábamos antes era el hecho de que no se pudiera amortizar o liquidar el préstamo en el caso de un solo impago. ¿Vale? Y hasta aquí la parte teórica. Entonces, si queréis, damos 10 minutitos para preguntas, porque creo que ya nos estamos alargando un poco de la hora y media y repasaríamos el caso práctico. Yo creo que con un poquito todo lo que hemos visto, el caso práctico va a ser bastante sencillo de ver y de entender. Hola, buenas noches. Soy Elizabeth de Málaga y tengo una duda sobre lo del tema de la cesión. Cuando una entidad vende un préstamo a un fondo, si tú quieres negociar con la entidad o con quien sea para que te modifiquen las condiciones de ese préstamo, ¿a quién tienes que acudir? Es que ya me ha llegado algún caso y es un poco complicado. Son casos muy, muy complicados. Claro, el contacto lo sigues manteniendo con tu oficina, pero tu oficina para hacer cualquier tipo de gestión va a tener que solicitarlo y va a tener que tener la autorización de que en ese momento es el dueño, el acreedor de ese préstamo. Y este tipo de entidades que en este momento están cogiendo préstamos, en muchos casos impagados, no están por la labor de negociar. Estos problemas a la hora de refinanciar también se han producido mucho en los casos en los que estos préstamos han sido vendidos y transformados en cédulas hipotecarias. Cuando una hipoteca ha sido titulizada, prácticamente, o sea, no se puede negociar a menos que se vuelva a rescatar esa hipoteca y entonces sí que se puede negociar. Pero es muy, muy, muy difícil este tipo de negociaciones. Vale. Y ahora otra pregunta de aquí desde Málaga también. Algunos casos cuando firman las últimas hipotecas que me están llegando, le están haciendo firmar por la normativa de transparencia, pues con su puño y letra, pues que conocen todas las condiciones y los posibles riesgos de esta hipoteca. Eso es para que no puedan reclamar la cláusula suelo, porque si no lo firman, pues no les dan la hipoteca. No sé si eso luego, posteriormente, existe alguna opción de que puedan reclamar las cláusulas que se consideren abusivas. No se escucha. No te escuchamos. A ver, la normativa de transparencia establece que tiene que haber un documento manuscrito en el cual el cliente redacte de su puño y letra que conoce de la existencia de si hay o no en ese préstamo cláusula suelo, swaps, contratos de cobertura de tipo de interés, o si es una hipoteca en divisas, ¿vale? Eso lo dice la norma así. Ahora bien, si lo que la entidad está planteando es un escrito, por ejemplo, ahora hay muchas negociaciones en este momento por las cláusulas suelo y dicen, bueno, firma este documento y aprovechan el hecho de firmar esta rebaja de suelo, la retirada del suelo, para hacerles firmar que están de acuerdo con todo el resto de condiciones de la hipoteca, eso no se debería de permitir. Y evidentemente en último caso yo lo que no aceptaría es que ellos firmen cualquier papel que le esté planteando la entidad. Yo antes de firmarlo lo redactaría y entonces pondría realmente lo que estoy aceptando. Sí. Es un tema sobre el IRPH. ¿Me oyes?
Vale, es un tema sobre IRPH. Si en la escritura no pone nada ni hace ninguna referencia a Euribor ni a nada, o sea, solo te habla del IRPH, la comisión del IRPH, y no pone nada más, ¿qué pasa con esto? A ver, la normativa de transparencia salió hace 2 años, ¿de acuerdo? La parte que atañe a los intereses establecía que a los 6 meses los únicos índices que quedarían oficiales serían el IRPH entidades, el Euribor, el IRS, que se establecía que durante los 12 meses siguientes se había redactado un régimen de transición que nosotros buscamos, porque lo que no podíamos permitir, y se estaba viendo, mis compañeros del norte lo confirmarán, es que las entidades decían, no te preocupes, te paso a Euribor, hacemos una innovación, y evidentemente aprovechaban esa innovación para modificar otras condiciones, entre ellas el diferencial. Por tanto, nosotros exigíamos este régimen de transición para que hubiera más protección a los consumidores, de que realmente las entidades no pudieran hacer lo que quisieran a la hora de hacer estos cambios. ¿Qué pasó? Que este régimen de transición no se hizo en los 12 meses que debería haberse hecho y se estableció que habría 6 meses más de plazo para hacer este régimen de transición. Nosotros como asociación trasladamos nuestras propuestas, que eran propuestas similares a las que plantearon en su momento el PSOE y el grupo mixto, o no sé si se llama grupo mixto. Vale, estas propuestas eran que el cambio fuera a Euribor y que el diferencial no debería ser superior a 1 punto. Pero, ¿qué pasó? Que como que se tenía que votar y se tenía que hacer en el Parlamento, el PP tiene mayoría, por lo tanto, buscó la modificación o el régimen de transición que le ha interesado a la banca, que era establecer como índice de referencia, como índice sustitutivo, en los casos en los que no hubiera índice de referencia sustitutivo en la escritura, o en los casos en los cuales este índice de referencia también desapareciera, se establecería como sustitutivo el IRPH conjunto de entidades. Y a más, también plantean que debe haber un diferencial. Y este diferencial, ni más ni menos, que se tiene que calcular de todas las diferencias entre el IRPH que figura en las escrituras en relación al IRPH conjunto de entidades desde el primer momento de la firma. Por lo tanto, este mes vamos a ir viendo, ya tenemos preparado un simulador, cuáles van a ser estos cambios y si las entidades hacen este cambio a IRPH conjunto de entidades y aplican un diferencial siguiendo su fórmula y correcto. ¿Vale? Y bueno, creo que con eso un poco ha quedado contestada la pregunta. En todos aquellos casos en los que el índice de referencia desaparezca o no exista índice de referencia, pasará a revisarse en la próxima revisión de la escritura el tipo de interés con el IRPH conjunto de entidades más este diferencial que se tendrá que calcular. Y es de suponer que será mayor que el actual IRPH, ¿esto o no? ¿No debería serlo? No, no hay mucha diferencia. Pensar que el IRPH solía tener diferenciales entre el 0 y el 0,50. No habrá mucha diferencia. Vale. Y luego el cambio, porque habrá que cambiar, supongo yo, la escritura, o habrá que hacer un documento aparte. ¿Este documento irá a cargo de...? No. ¿No? No hay que hacer ningún tipo de documento. Estos cambios vienen marcados por normativa y, por tanto, no se tiene que firmar ningún tipo de documento. Va a ser un cambio automático. Aquella entidad que plantee o que quiera o que diga que se tiene que firmar un documento, al tanto, porque detrás habrá jugada segura. O sea, no hay que firmar nada. Nada. Bueno, pero entonces, ¿dónde constará este
esta cláusula que queda como el IRPA conjunto de entidades más el diferencial, ¿dónde quedará reflejado? No es necesario porque viene impuesto por normativa, pero la entidad se lo hará constar, como suelen hacerlo, con el boletín o el documento que le envíen unos días antes de la revisión, comunicándole los nuevos tipos de interés. ¿Cuándo empieza esto del nuevo IRPH? El último índice de cajas y bancos y CECA que se publica, se ha publicado este mes. El mes que viene ya no se publica. Vale, muy bien, muchas gracias.